Bien, buenas tardes. Vamos a pasar lista. 17. Bueno, Costa, no. Alcántar, Presente. Camacho, Presente. Fuentes, Presente. Galvez, Mesa, ¿Me habló? Mesa, ¿sí? ¿Eres tú? No, Melissa, pensé que decía. Ah, Melissa. Ah, Fuentes López, ¿va? Muy bien. Rodríguez, Presente. Rodríguez Pinedo, Presente. Torres, Presente. Valenzuela, Presente. Vega Cárdenas. Tú. Unidad de competencia 3, ya la evaluamos. Reacciones químicas y estequiometría. Y soluciones. Muy bien, buenos días. Estaba revisando la planeación del curso y considero que vamos a terminar ya estamos en soluciones. Hicimos ya un ejemplo total, ¿no? De todas las formas de expresar la concentración. Para un ejemplo fue el del iodato de plomo. Y expresamos su concentración en todas las formas. Nos faltó partes por millón, que es el inciso que vamos a resolver el día de hoy, además de otros ejemplos, ¿no? Entonces, en esta semana considero que vamos a terminar de ver los ejercicios de soluciones y estaríamos programando nuestra evaluación para la siguiente semana. La siguiente semana es la semana de evaluaciones ordinarias finales, que realmente evaluamos la última competencia ahí, ¿no? Porque recuerden que se evaluó por competencias, ya no es como antes, ¿no? Que se programaban el primer parcial, el segundo parcial, y ahora son cuando se concluye una unidad de competencia, pues cada profesor evalúa, ¿no? Entonces ahí vamos a evaluar nuestra última competencia, que son soluciones. Y me parece que este viernes, ¿verdad? Evaluamos estequiometría y ecuaciones químicas. Ahí nos vamos a ver en laboratorio, ¿no? En laboratorio este viernes a las 10 de la mañana, ¿no? Y de una vez para programar este pequeño examen de soluciones, es un examen pequeño, no es más que un solo pequeño tema, ¿no? Y evaluarlo la siguiente semana, la semana es nuestra última semana para poder evaluarla. Si checan su calendario, es la semana de evaluación ordinaria. Y la siguiente semana, de lunes a miércoles, creo, jueves, son segundas oportunidades para aquellos alumnos que tengan alguna competencia no aprobada. Ahí se aplican los exámenes de segunda oportunidad. Entonces pónganse, coordínense bien con todos sus profesores si tienen alguna segunda oportunidad que realizar para que se les aplique. Si no es que ya se las aplicaron, algunos maestros las adelantan. Depende de cómo está la clase de adelantada. Entonces, de la otra semana, nuestras clases son lunes, miércoles y jueves. ¿Qué día aplicamos nuestra última, esta unidad de competencia de soluciones que estamos viendo ahorita? ¿Qué día lo programamos? ¿Lunes, miércoles o jueves? Ustedes me dicen. El jueves, profe. Jueves. Jueves, para que vayan organizando sus últimas evaluaciones, ¿verdad? Con los demás maestros. Entonces voy a dejarlo como una planeación, ¿verdad? ¿Sería el jueves de la otra semana? Sí, el jueves de la otra semana es la semana del 26, es la semana del 22 al 26, según calendario, es evaluación ordinaria del último parcial.
Y de lunes a jueves, yo creo más o menos, no he visto bien el calendario, pero son segundas oportunidades. Entonces, Profe, mándeme. disculpe, la plataforma sale que tenemos para ahora entregar la práctica 8 del laboratorio. No, pero si no hemos hecho práctica, no se preocupen por eso, no tienen que subir nada. Ah, ok. No. Es que la plataforma se abre, se planea, pues, y se cargan a la plataforma la planeación del curso y se va ajustando a lo largo del semestre. De hecho, no llegamos hasta la práctica 8, ¿no? Llegamos como a la práctica. Nos faltaría hacer una práctica que de hecho está pendiente, ¿no? La de soluciones precisamente, que es preparar sus propias soluciones en el laboratorio. Entonces, ya les avisaré yo qué día hacemos esa práctica, ¿no? Incluso la podemos hacer la semana que entra, en el último día del laboratorio, ¿no? El viernes. Pero déjenlo checo también con laboratorios, a ver cómo anda el laboratorio, ¿no? Pero sí sería interesante que hiciéramos esa práctica, porque ustedes aprenden a preparar sus propias soluciones y etiquetarlas y hacer los cálculos para obtener una determinada solución. Es muy importante que aprendan a hacer eso, porque en química analítica es la base de todo, ¿no? El saber preparar soluciones. Aquí hacemos los cálculos y decimos cómo se prepararía una solución de tal concentración y calculamos, y hacerlo en físico ya lo hacen en el laboratorio, ¿no? Es cerrar el círculo completo. Entonces, el jueves de la próxima semana es 25. 25. Voy a poner aquí en química inorgánica, última unidad de competencia. Copiar. 25 es jueves. De semana a semana queda, ¿no? Jueves 25. Y este jueves es, ok, ahí está. Bien, y ya déjenme checar si ya tengo lista la actividad de soluciones. Química inorgánica, química inorgánica. No, de hecho todavía ni siquiera las últimas fueron reactivo en exceso, reactivo limitante y estequiometría. Nuestra última actividad sería la actividad 20. Y y va a ser sobre soluciones. Soluciones. Ya terminando el tema, lo voy a subir desde hoy, ¿no? Esa actividad para que vayan revisándola y si tienen dudas, lo veamos la próxima clase. También la pueden pegar una pequeña revisada, ¿no? Si notan algo raro ahí que me quieran preguntar, me preguntan en la próxima clase. O el día del viernes, si tienen dudas todavía, la voy a subir de una vez para que vayan revisando los problemitas de solución, ¿no? Aunque se va a entregar, pues, hasta el día del examen de la próxima semana, ¿no? Entonces, vamos a continuar con soluciones. Nos falta, ya vimos porcentaje en peso, porcentaje en volumen, e hicimos ese problema del iodato de plomo, en donde calculábamos su concentración molar, su concentración normal, el porcentaje en peso y porcentaje en volumen, ¿verdad? Con la densidad ahí de la solución. Y luego la densidad del iodato de plomo también, que son datos que no nos da el problema, pero que fue necesario investigar para poder resolver, ¿no? Y nos faltaría partes por millón. Entonces, voy a pasar al pizarrón para explicar, analizar lo que son las partes por millón y de ahí ya resolver ese último inciso. Y ya vemos qué otros problemitas tenemos en la presentación. Vamos a... De hecho, voy a checar el problema. Ponerlo en el pizarrón. 150 mililitros de iodato de plomo.
Mezclan 2.5 gramos de la sal. Y nos faltaba hacer partes por millón. Ahí vamos a pasar el pizarrón. Así todavía no pongo el celular. Bien, listo. ¿Qué son las partes por millón? Primeramente vamos a trabajar sobre eso. Parte por millón es una parte en 1.000.000 de partes. Sí, eso es parte por millón. Por eso se dice, y por eso se menciona así, pues parte por millón. Significa que es una forma de expresar la concentración para concentraciones muy pequeñas, en donde expresamos qué relación hay entre el soluto o el analito que estamos queriendo calcular su concentración con respecto de 1.000.000 de partes de la solución o de un sólido. Puede ser cualquier sustancia, ¿no? Significa que una parte por millón de casas es una casa con respecto de 1.000.000 de partes. Por ejemplo, una casa azul entre 1.000.000 de casas verdes, porque lo que quiero es identificar esa casa azul en 1.000.000 de casas verdes. ¿Sí? Entonces, es una por cada millón. Y se dice parte porque puede ser cualquier cosa. ¿Sí? Puede ser 1 gramo en 1.000.000 de gramos, si es un sólido, si es una mezcla sólida, es una piedra. Y la piedra pesa 1 kilo más o menos, y su densidad es 1, supongamos. Pues en 1 kilo hay 1.000.000 de miligramos. Por lo tanto, podemos poner 1 miligramo de esa piedra entre 1.000.000 de miligramos de esa piedra, 1 miligramo de algo que estoy analizando en esa piedra que pesa 1 kilo y que son 1.000.000 de partes también, 1.000.000 de miligramos. Eso también es una parte por millón en un sólido. O sea, la referencia de parte por millón de una parte en 1.000.000 de partes aplica para cualquier tipo de sustancia, líquido, sólido, gaseoso, lo que sea. Claro que nosotros estamos trabajando con soluciones. Sí. Si expresamos esa relación para una solución, que es lo que nos interesa, sería para una solución parte por millón sería 1 gramo de soluto por 1.000.000 de gramos de solución. Pues es lo mismo, ¿no? Nada más que le estoy dando las unidades que manejamos en nuestra solución. 1 gramo de soluto en 1.000.000 de gramos de solución. Esa es una parte por millón. ¿Sí? Ahora, ¿cómo lo expreso? Para una solución en la cual sabemos que mi solución es un líquido, es un fluido líquido. Cuando ahí está expresado como gramos de solución, hay que expresarlo en mililitros de solución para que quede más adecuado a la expresión de concentración, que es masa entre volumen de la solución. Como es 1.000.000 de gramos de solución, y este tipo de soluciones son extremadamente diluidas. Por eso estamos calculando partes por millón, porque estamos considerando que el soluto que ando queriendo determinar
está en cantidades muy pequeñitas. Por eso lo voy a buscar expresar con partes por millón. Porque otra forma de expresarles la concentración se vuelve un poco confusa, porque nos queda, ¿qué porcentaje tiene de soluto cuando está muy diluido? El 0.005%. Como que dices, bueno, 0.005% no llega ni a 0.1%. Está muy diluido eso, está muy pequeña la cantidad de soluto. No hay una forma más práctica de expresar la concentración. Ah, pues en partes por millón. Y ese 0.005% pueden ser 4 partes por millón. ¿Qué concentración tiene la solución? 0.0005%. Ah, pero también te lo puedo expresar partes por millón. Son 4 partes por millón. Es una forma más clara de expresar la concentración cuando es muy pequeña. Para eso se utilizan este tipo de concentraciones. Entonces, eso nos indica que mi solución es muy diluida. Por lo tanto, la densidad de la solución prácticamente es la densidad del agua, porque es una pequeña cantidad de soluto que no afecta la densidad de la solución. Por lo tanto, puedo utilizar la densidad del agua para convertir esos gramos de solución a mililitros de solución. Y como sabemos que la densidad del agua es 1 gramo por mililitro, significa que esos 1 por 10 a la 6 gramos de solución. Eso también lo puedo expresar de esta forma, ¿no? O parte por millón, 1 miligramo. Esto lo voy a convertir a miligramos, esto también, 1 por 10 a la 6 miligramos de solución. Es exactamente lo mismo, ¿no? Si arriba lo convierto en toneladas, abajo son toneladas de solución. Ahorita vamos a ver por qué miligramos. Pues porque 1 litro se expresa en miligramos, simplemente. Porque 1 mililitro es 1 miligramo, más que gramo. Nada más por eso, ¿no? Pero es exactamente lo mismo. Por lo tanto, esos miligramos de solución los puedo expresar como mililitros de solución. Porque la densidad es igual a 1. Entonces, esto sería, y estos miligramos convertidos a volumen son igual a 1 litro. ¿Por qué? Si la densidad es igual a 1. Esto lo convierto a litro. Y queda 1 miligramo por litro de solución. Esto es igual que esto, porque la densidad es igual a 1. Entonces, para una solución, podemos, para no decir una parte por 1 millón de partes, porque esa es su expresión general. Ah, 1 gramo por 1 millón de gramos. Eso también es parte por millón. Ah, 1 miligramo por 1 millón de miligramos. Ahí la conveniencia fue que los miligramos los puedo expresar como litros. Y convierto esos miligramos con la densidad de 1 a litros, y eso es igual a 1 litro. Pueden hacer la conversión ustedes ahí. Conviertan miligramos a litros, 1 millón de miligramos a litros con la densidad de 1, y van a darse cuenta que es 1 litro. 1 litro. Entonces, una parte por millón en soluciones es igual a 1 miligramo de soluto por litro de solución. Esa es la forma de expresar la concentración en parte por millón. Entonces, quiere aquí la parte por millón, es decir, quiere que le digamos cuántos miligramos de PbIO3, 2, hay por litro de solución. Voy a borrar esto. Y dejo mi expresión ahí nada más. Ya sabemos que son entonces, voy a calcular cuántos miligramos de iodato de plomo hay por litro de solución. Y el número que me dé también son partes por millón. Si ese cálculo me da 300, van a ser 300 miligramos por litro. Eso es igual a 300 partes por millón. ¿Ok? Por la igualdad que está ahí. Vamos a calcular las partes por millón para este problema. La masa, ¿a dónde voy a llegar? Concentración que quiero expresar, miligramo de soluto por litro de solución. ¿Y qué tengo? Tengo la masa del soluto. Esa masa la voy a sustituir
0.5 gramos de soluto, pero lo voy a convertir a miligramos. 1 gramo tiene 1000 miligramos. De esta forma, ya tengo arriba miligramos de soluto. Por litro de solución, ¿cuánto tengo de solución? 0.25 y ya está en litros. ¿Bien? Recuerden, cuando hicimos el ejemplo anterior, siempre expresábamos la concentración a la que voy a llegar y parto de mis datos para expresar en esas unidades la concentración. Ahí tendríamos entonces 0.5 por 1000, 5. 0.5 son 500, ¿no? Entre 0.25. Serían 2000. 1, 2, 3, 2000 miligramos por litro. Por lo tanto, la concentración es igual a 2000 partes por millón. Nos sale alto el número de partes por millón porque no es poquita masa, es medio gramo de masa. Entonces, no está tan diluida, ¿no? Pero es el mismo procedimiento que se sigue, no importa. Y de esta forma tenemos las partes por millón. No sé si tengan alguna pregunta sobre eso. La fórmula de miligramos por litros Sí, es la que siempre vamos a usar en... sí, en una solución, sí. Ok. Sí. Ya cuando lleven en química analítica gravimetría y eso, que son sustancias sólidas, mezclas sólidas, y les diga también exprese la concentración del calcio en una muestra sólida de medio kilo de muestra sólida, exprésela en partes por millón. Es exactamente lo mismo, nada más que hay que expresar la ecuación para un sólido, ¿sí? Aquí la expresamos para una solución, pero partimos de la misma expresión. Bueno, ahí el maestro les va a explicar y va a partir de lo mismo. Una parte en 1.000.000 de partes. Y ahí va a ser un gramo de soluto en 1.000.000 de gramos de mezcla sólida, ¿sí? Y de esta forma saca las partes por millón. Pues exacto. De hecho, es más directo cuando es una mezcla sólida, ¿no? Porque es una simple regla de 3. Aquí, pues hay que convertir los miligramos o la masa, hay que convertirla a volumen, pero como la densidad es igual a 1, pues sabemos que los mismos miligramos es el volumen, ¿no? Nomás cambia de unidades. ¿Okay? Entonces por ahí lo van a ver, pero la expresión, lo que se tienen que memorizar, que no se les olvide, es que una parte por millón es una parte en 1.000.000 de partes. Una canica roja en 1.000.000 de canicas azules, ¿no? Muy bien, entonces vamos a pasar a nuestra presentación, a ver qué problemitas tenemos ahí para resolver algunos entre hoy y la próxima clase, ¿no? Seleccionar, añadir, reemplazar destacado. Y compartir. Bien, resolvimos este. Dijimos que íbamos a resolver ese primero porque como nos pide expresar la concentración de todas las formas, pues, ¿sí? En este ejemplo calculamos concentraciones a partir de la masa y de un volumen y lo expresamos en todas las formas posibles que conocemos, ¿no? Que son 5, ¿no? 3 físicas y 2 químicas. Y ya los otros problemitas ya son más específicos, es para una sola forma de concentración, ¿sí? O sea, no nos dice calculen todas las formas, ¿no? Ya hicimos un ejemplo y siempre se hace exactamente lo mismo. Entonces, los problemitas que vienen a continuación, pues expresan diferentes situaciones que pueden estar ahí presentes cuando queremos preparar una solución. Y una de esas primeras situaciones es el hecho de que normalmente los compuestos a partir de los cuales preparamos una solución, por ejemplo, en la práctica de soluciones dice, prepare una solución de ácido clorhídrico 1 molar. Entonces, ¿cuánto preparo? No, pues prepara 100 mililitros, porque vamos a hacer una práctica
y necesitamos una solución de 100 mililitros de ácido clorhídrico 1 molar. Ahorita, en la práctica anterior, recuerden que utilizamos soluciones que tenían cierta concentración, pero los preparó la muchachita que está en el laboratorio, ¿no? Paloma. Ustedes deben de saber preparar sus soluciones, porque en la química analítica así son las prácticas. Se va a hacer una práctica de equilibrio ácido-base y necesitamos una solución de hidróxido de sodio 2 molar y una solución de ácido clorhídrico 1 molar. Y dice ahí la primera parte de la práctica, prepare 1 litro de solución de ácido clorhídrico 1 molar. Y prepare medio litro de solución de hidróxido de sodio 2 molar. Y ya. Entonces ustedes llegan al laboratorio y preparan sus soluciones. Ya que prepararon sus soluciones, viene la segunda parte de la práctica. Ahora, haga reaccionar, haga una titulación o haga una reacción de valoración entre el ácido clorhídrico y el hidróxido de sodio preparados. Y ya toman ustedes sus compuestos que prepararon y ya empiezan a trabajar con ellos. Así es la química analítica. Ustedes preparan sus propias soluciones porque pues, forma parte fundamental del saber hacer de la química analítica, ¿no? Preparar las soluciones. Entonces, ahorita en química inorgánica es que conozcan y que sepan hacer los cálculos y para que no lleguen sin saber nada a su siguiente química, que es la química analítica, ¿no? Les comentaba en la clase anterior. Entonces, ¿qué pasa cuando preparamos una solución? Volviendo al punto. De que cuando preparamos una solución y hacemos los cálculos, estamos considerando que la solución concentrada está al 100% de concentración. Es decir, que el frasco de ácido clorhídrico es 100% ácido clorhídrico. Y hacemos los cálculos, y así como los hemos hecho hasta ahorita, es cuando una concentración es 100% del reactivo que voy a utilizar para preparar mi solución. Pero no siempre es así, y de hecho no siempre, la mayoría de las veces no es así. El ácido clorhídrico trae una concentración del 35-36% en peso en el reactivo concentrado de laboratorio. Y eso nos dice que tenemos que considerar que no es completamente ácido clorhídrico para preparar mi solución. Hay que tener cuidado con eso. Significa que no voy a tomar, si fuera concentrado, tomaría 5 mililitros para preparar mi solución. Como no es concentrado, la lógica nos dice que debemos de tomar más ácido, porque una parte es agua. Ya es una solución de ácido clorhídrico, no está al 100% concentrado. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y algunos de estos problemitas hacen esa referencia. Nos dice que la concentración de la sustancia concentrada del laboratorio tiene un 80, un 70 o un 50% de porcentaje en peso. Hay que tener cuidado. De ahí, esa es la característica de los siguientes problemitas que vamos a resolver, ¿no? Entonces vamos a empezar por uno que no sea tan complejo para ir avanzando, ¿no? Ir comprendiendo cómo hacer los ajustes de concentración. Entonces, vamos a hacer el 51, que está más directo, y de ahí vamos a hacer el 51. El 26, ¿sí? Entonces, para ir en grado de complejidad, ¿no? Dice el número 51, dice, ¿cuántos gramos de ácido sulfúrico contiene 1 mililitro de una disolución 0.1 molar? ¿Okay? Entonces, hay que analizar el problema. Nos dice, ¿cuántos gramos de ácido sulfúrico contiene 1 mililitro de una disolución 0.1 molar? Entonces, tenemos una disolución que es 1.1 normal, ¿no? 0.1 normal. Y nos pide la masa. ¿Cuánta masa hay en 1 mililitro de esa solución que tiene esa concentración? ¿Cómo podríamos resolver aquí? ¿Cuál sería el planteamiento? El razonamiento que seguiríamos antes de empezar a hacer cálculos, ¿no? ¿A partir de qué podemos calcular la masa?
¿Cuál sería nuestro primer paso? Química analítica. Ah, cierto, aquí está. Sí, la una, sí. ¿De qué partiríamos para calcular la masa? De los moles. Pero es concentración normal. No implica moles. Tenemos que revisar cuál es la concentración que nos da la solución, ¿verdad? Porque de ahí tenemos que obtener la masa. ¿Cuál es la forma de calcular la normalidad? ¿Cuál es su fórmula? Es el equivalente por soluto entre los litros de solución. Entonces de ahí tenemos que partir, porque como nos está dando concentración normal, lo primero que tenemos que expresar es la concentración normal. ¿Qué es la concentración normal? Equivalentes por volumen de solución expresado en litros. ¿Sí? Y ahora, ¿qué es un equivalente? ¿Cómo calculo un equivalente? Masa entre Peso equivalente. el peso equivalente. Ajá. La masa entre el peso equivalente. Ahí botó la masa ya, ¿no? Entonces ya tenemos la masa ahí. Significa que esa es la masa que andamos buscando. ¿Esa masa en dónde está contenida? No en un litro de solución. Está en 0.001 litros, porque es nada más un mililitro, ¿no? Pero ese es un ajuste que vamos a hacer. ¿Y qué tipo de sustancia es? Ácido sulfúrico. Pues ahí tenemos su peso molecular, que es 98. ¿Cuántos equivalentes tiene el ácido sulfúrico? El número de equivalentes. La fórmula del ácido sulfúrico. ¿Cuál es tu número de equivalentes? ¿Cuál es la fórmula del ácido sulfúrico? ¿Recuerdan que les comenté? Hagan una listadita de los 10 ácidos fuertes más comunes, aquellos que vimos, ¿no? Ácido nítrico, ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, ácido fosfórico, ácido carbónico, ácido yódico, todos esos ácidos cuando vimos compuestos, les dije, hagan un listadito de esos compuestos porque son muy usados, porque son ácidos fuertes que tienen mucha utilidad en la química, para que cuando mencionen un ácido vayan ahí, lo vean y se vayan memorizando las fórmulas. Sí, porque si no, no se van a memorizar las fórmulas, nunca. ¿Ah? Es H2SO4, ¿no? Es un oxiácido. ¿Sí? Entonces, H2SO4, si esa es la fórmula química del ácido sulfúrico, ¿cuál es su número de equivalentes? Porque tenemos que definirlo para poder calcular la masa. De aquí a los dos. ¿Qué es el número de equivalentes? Es la masa. Número de equivalentes. No equivalentes. Número de equivalentes. ¿Cómo calculo un peso equivalente? Porque el equivalente es la masa entre el peso equivalente, ¿no? Y el peso equivalente, ¿cómo lo calculo? Porque la masa, pues ya sabemos, la masa o nos la da el problema o la calculamos, como en este caso. Pero ¿cómo calculo el peso equivalente? Es peso molar Molecular. molecular entre el número de equivalentes. Ahí está el número de equivalentes, ¿verdad? ¿Y qué son el número de equivalentes? En una fórmula que representan. Es un ácido. Recuerden que vimos para 3 tipos de sustancias. Los ácidos, las bases y las sales. Este es un ácido. ¿Sí? El ácido sulfúrico H2SO4. ¿Cuál es su número de equivalentes? Pues es la mitad, ¿que no? Cuando definimos el número de equivalentes y lo pusimos en el pizarrón y dijimos número de equivalentes para un ácido, son esto, lo anoté en el pizarrón. Luego número de equivalentes para una base.
representan esto. Número equivalentes para una sal representan esto. O sea, ¿cómo lo estimo? ¿No lo anotaron eso? Porque eso es fundamental, ¿no? En mi formulario. Saberlo mientras que me lo aprendo, ¿no? Tenerlo anotado por ahí. Mientras que con el mismo uso nos vamos familiarizando y nos lo aprendemos porque lo vamos a usar mucho y lo van a usar mucho. Ya verán. Van a dar por ahí en octavo semestre y todavía van a estar calculando normalidades. Pero ahí pues ya van a decir, ah, sí, está facilito. ¿Eh? Para un ácido, el número equivalentes corresponde al número de protones que tiene, ¿no? Es decir, al número de átomos de hidrógeno que tiene. ¿Cuántos átomos de hidrógeno tiene el ácido sulfúrico? 2. 2. El número equivalente es 2. ¿Sí? Entonces ya tenemos la información que necesitamos para calcular la masa. Ya tenemos el número equivalente que es 2. Tenemos el volumen en litros, 0.001 litro. Tenemos el peso molecular del compuesto, 98. Significa que ya tenemos la concentración, 0.1 normal. Significa que ya podemos despejar la masa de la ecuación de normalidad. ¿Sí? Ese es el planteamiento, pues. Ya lo demás ya es arrastrar el lápiz, ¿no? Ya sabemos cómo se calcula. Entonces vamos a calcularlo en el pizarrón. Acá. Es 0.1 molar, 0.1 normal, 1 mililitro de ácido sulfúrico, ¿no? Tengo que dejar de presentar. Ahí está. Voy a poner acá. Es ácido sulfúrico. Bueno, ya está en solución. H2SO4. 1 mililitro. Y tiene una concentración de 0.1 normal. Quiere que calculemos la masa que hay en ese mililitro. La masa de soluto. Como me está dando concentración normal, de ahí tengo que partir. Concentración normal es igual a equivalentes por volumen de solución. Es decir, equivalentes por litro. Pero me está pidiendo la masa. El equivalente es igual a la masa entre el peso equivalente. Para poder despejar de aquí la masa, necesito conocer el peso equivalente y el equivalente lo puedo sacar de la concentración. Entonces, lo que no conozco es el peso equivalente. Peso equivalente es igual al peso molecular entre el número de equivalentes. Si el número de equivalentes es igual a 2, 2 equivalentes por mol de ácido, lo puedo sustituir aquí. Peso equivalente es igual al peso molecular, 98 gramos por mol, entre 2 equivalentes por mol. Cancelamos moles, nos va a quedar 49 gramos por equivalente. Es el peso equivalente, las unidades tienen que ser gramo por equivalente. Entonces ya conozco el peso equivalente. Lo puedo sustituir aquí para despejar la masa. Por lo tanto, si masa es igual a equivalente por peso equivalente, ya conozco el peso equivalente, pero lo que no conozco es el equivalente, pero tengo la concentración. De acá arriba, equivalente es igual a concentración por volumen. Esto es igual a 0.1 normal
por el volumen, 0.001 litro. Y esos serían los equivalentes que ando necesitando, ¿no? Eso nos da por 0.1, 1 por 10 a la menos 4 equivalentes. ¿Qué tiene normalidad? ¿Qué unidades tiene normalidad? Equivalente por litro. Multiplico por litro, quedan equivalentes. Equivalentes, 1 por 10 a la menos 4. Entonces ya conozco los equivalentes, conozco el peso equivalente, ya puedo conocer la masa. Masa es igual, 1 por 10 a la menos 4 equivalentes, por el peso equivalente, gramo, 49 gramos por equivalente. Cancelamos equivalentes y nos van a quedar gramos, que son las unidades de la masa. Esto da 49 por 10 a la menos 4. Gramos. En un mililitro. Lo podemos convertir a miligramos. Serían 4.9 miligramos. Que también es, como es una cantidad muy pequeña, siempre se busca expresar las cantidades en la unidad más conveniente, ¿no? Sobre todo, pues, por ejemplo, quitar el exponente, ¿no? Pues queden números enteros. 4.9 miligramos de ácido sulfúrico. Es lo que hay en un centímetro cúbico, en un mililitro de una solución 0.1 normal. Esa es la cantidad de masa que hay. ¿Sí? Entonces observen que para resolver los problemas de concentración así, que nos dicen calcule cuánta masa hay y eso, necesitamos conocer muy bien cómo se expresa la concentración que tiene la solución. En este caso es normal. Debemos estar bien truchas cómo calcular la normalidad para poder entender de dónde voy a despejar el valor de la masa y qué necesito para poder calcularla, ¿no? Como son los equivalentes. Lo sacamos directamente de la concentración. O el peso equivalente, que lo sacamos con el peso molecular y el número de equivalentes. Y nos damos cuenta inmediatamente que ya podemos despejar la masa. Y ir cuidando las unidades. Las unidades nos van diciendo si lo que estamos haciendo es correcto. Eso es fundamental para cualquier ingeniero, ¿no? He tenido grupos, no en ITESCA, ¿no? En ITESCA, en la división de ambiental, todos los maestros se van a dar cuenta de que somos muy, muy incisivos en la cuestión de las unidades, porque es fundamental para entender lo que estamos haciendo. He tenido grupos de química o de otras materias en otras universidades, donde les pregunto, ¿cuánto da? No, pues da 25. Sí, pero ¿25 qué? Ah, déjenme ver. Ah, estamos calculando masa. Son gramos. ¿Y cómo sabes que son gramos? Y ya voy y veo su cuaderno. No pone unidades en ningún lado. En ningún lado. Y le digo, oye, ¿por qué no pones unidades? Es que nunca las manejamos las unidades. Ah, chingado. ¿Qué ingenieros estamos formando aquí, no? Increíble, ¿no? ¿Por qué? Porque el profesor no se preocupa. Porque el estudiante entienda lo que está haciendo. Entonces no le enseña a razonar las unidades y ir viendo que lo que está haciendo sea adecuado, sea correcto. Y eso es una habilidad. No nacemos aprendidos, como dicen, ¿no? Es una habilidad. Y se desarrolla pues practicando, como cualquier habilidad. Entonces se van a dar cuenta, tengo la maestra Claudia Rivera.
en la cuestión de las unidades, ¿no? Porque es fundamental. Entonces, aquí yo también, ¿verdad? Tengan cuidado con las unidades. Siempre pongan las unidades de la propiedad o la cantidad que están calculando. Y vayan haciendo todas sus cancelaciones hasta obtener lo que realmente vean que lo que están obteniendo tiene la unidad que debe de tener. ¿Sí? Eso es fundamental, ¿eh? Fundamental. Y y no sé si tengan alguna pregunta de esto. Normalidad. ¿No? Yo no. Bueno, vamos a continuar entonces. No, pues vamos a continuar la próxima clase. Vamos a leer el problemita que vamos a resolver para que lo vayan planteando de aquí a la clase de mañana y mañana me digan cómo lo resolvemos. El planteamiento es fundamental, ¿no? Nunca se avientan a resolver algo cuando no han entendido qué van a hacer. Y eso es muy útil. Les ahorra mucho esfuerzo, mucho tiempo y estar cometiendo un montón de errores ahí al momento de hacerlo porque todavía no entendemos cómo se ha hecho. Siempre hay que acostumbrarnos a hacer el planteamiento, el esquema mental de cómo lo voy a resolver y ya lo demás sale solito, ¿no? Entonces, vamos a pasar ahí porque se nos da el tiempo. Seleccionar, añadir, reemplazar destacado. Dijimos que vamos a resolver el 26, ¿verdad? 26. Entonces, lo voy a anotar aquí, 51 y 26 resolvimos hoy. Bueno, Profe, pero ahí no dice 26. Hay 20. Ah, ya lo vi, perdón. ¿sí? Perdón. Sí, 26. Ok, dice, en 50 gramos de agua se disuelven 5 gramos de nitrato de sodio. Aquí, pues lo primero, el compuesto que es, ¿no? Nitrato de sodio, el nitrato es NO3, viene el ácido nítrico, que también es un ácido fuerte, de esos que les dije que hay que hacer una lista. Te digo que son bien usados. Y es nitrato de sodio, por lo tanto sabemos que cuando el ácido nítrico pierde sus hidrógenos, el anión termina en ato cuando viene el ácido ico, y por lo tanto se llama nitrato, el NO3. Y entonces es sodio, NaNO3, sería su fórmula química. Y dice, calcule la concentración en tanto por ciento de esta disolución. ¿Sí? Entonces, aquí podemos, como el soluto es un sólido, si queramos, ¿verdad? Que cuando nos dicen tanto por ciento, ¿qué calculo? ¿El porcentaje en volumen, porcentaje en peso? ¿Cuál calculo? Cuando es un sólido se acostumbra, podemos calcular los dos, pues, pero se acostumbra que sea el porcentaje en peso. Si voy a preparar mi solución a partir de un sólido, si voy a preparar mi solución a partir de un líquido, se acostumbra a determinarlo en porcentaje en volumen, ¿sí? Porque los volúmenes son para los líquidos y los pesos son para los sólidos, simplemente, ¿sí? Recuerden que ya lo hemos comentado. Entonces aquí vamos a calcular el porcentaje en peso de 5 gramos de nitrato de sodio que se disuelven en 50 gramos de agua y hay que calcular esa concentración, ¿sí? Entonces anótenlo, está cortito. Y si tienen la solución para mañana, pues mucho mejor, ¿no? ¿Okay? Mm, 13. Muy bien. Entonces, continuamos mañana, jóvenes. Cuídense, nos vemos mañana. Muchas gracias, profe. De nada, jóvenes, cuídense. Gracias. De nada, bye.